Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bueno, aquí damos, durante la tercera unidad estuvimos trabajando contenidos de física, ¿de acuerdo? Y yo les había prometido que la cuarta unidad la íbamos a dedicar específicamente al área de química. Entonces empezamos con una pequeña introducción para que ustedes vayan ahí adentrándose y familiarizándose con el tema, ¿de acuerdo? Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas y daremos inicio a la clase del día de hoy. Vamos a ver, solo les recuerdo que pueden activar su micrófono y que también pueden hacer participación en el chat del grupo. Vamos a empezando entonces, acá, ahí estamos. Lo primero que vamos a hacer es ver qué ideas previas tienen ustedes de la palabra química. Entonces, veamos, ¿qué es lo primero o qué piensan ustedes cuando... Perdón, ahí sí estamos redundando, pero la pregunta era ¿qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra química? A ver, no sé, algunas palabras, la primera palabra que se le venga a usted cuando escucha esta palabra, con que no sea bomba nuclear. Experimentar, muy bien. En la química se experimenta mucho. Veamos, ¿qué otro? Ustedes, ciencia, muy bien, aquí voy a cambiar la pregunta que está mal redactada. Sigamos ahí opinando. ¿Qué dicen los demás? ¿Se puede participar más de una vez? No tenga pena. Ahí estamos. Veamos. Sigamos entonces ahí pensando. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Solo eso se les viene a la mente cuando escuchamos química? Vamos a ver, Heidi, cuéntenos, ¿qué es lo que usted piensa cuando escucha la palabra química? Veamos, ¿está Heidi por ahí? Dayanita, ¿qué es lo que usted piensa cuando escuchamos la palabra química? Aquí me dice Esban que es la composición de propiedades, muy bien. Eh, yo en lo único que pienso sería en la tabla periódica y También, un montón de componentes en que hacen posibles medicinas o cosas por el estilo. correcto, muy bien. Uniendo, digamos, lo que acaba de decir Esban y lo que acaba de decir su compañera Dayana, es la composición de sustancias o de algunas, por ejemplo, reacciones, que eso conlleva a un resultado. Y podemos tener, como dice su compañera, medicinas, fertilizantes o algunos otros compuestos eh, que podemos encontrar según los elementos que podamos estar combinando. También mencionaba lo de la tabla periódica y es el principal, digamos, lo principal que se ve cuando se empieza ya a ver la parte práctica de química. Dentro de la tabla periódica ya tenemos lo que son los elementos que se encuentran dentro de nuestro globo terráqueo. Perdón, aquí se cambió. Podemos encontrar metales, no metales, gases, elementos cristalinos, otros que son muy reactivos, como el uranio. Entonces, cada elemento tiene su función y cada uno tiene una reacción diferente si se mezcla con otro elemento. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego acá
yo les tengo una pequeña definición de lo que es química. Nos vamos a Wikipedia y esta es la primera que encontramos y es la que más acertada está y la que más con palabras simples lo explica. Me dice aquí que la química es la ciencia que estudia la composición de la materia y las transformaciones que ésta experimenta, sin que se alteren los elementos que la conforman. ¿De acuerdo? Entonces aquí se dan cuenta que, por ejemplo, en física, lo que les había comentado de que Newton vio caer una manzana al suelo y él se empezó a preguntar por qué caía la manzana al suelo, por qué no se iba para arriba o por qué no se iba de ladito. Entonces, aquí en química, las preguntas cuando ven caer la manzana es, ¿qué pasa si llega al suelo? ¿Y qué pasa si entra en un estado de putrefacción? ¿En qué se va a convertir? ¿En fertilizante? ¿O qué propiedades va a tener después? Entonces ya son diferentes las preguntas que se realizan con relación a una misma manzana que está cayendo. Imagínese usted que usted está enfrente del árbol y que a la par suya del lado izquierdo se encuentra Newton y que a la par y que usted es el químico. Entonces lo que usted desea saber es qué va a pasar con la manzana en su estructura como materia. Y lo que Newton desea saber es por qué cae, cuestiones físicas. ¿De acuerdo? Entonces esa es una de las diferencias de estas dos ciencias. Claro que van de la mano, porque la química se relaciona con muchas otras ciencias y esta es una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces esta es una pequeña definición. Si usted gusta, tiene su cuadernito a la mano, puede ir tomando notas de lo que usted considere más importante con sus propias palabras. De esa manera usted también puede ir viendo ahí al momento de estudiar para su examen. Vamos a pasar a lo siguiente. Así como la física tiene diferentes divisiones, se recuerda que la física se divide en cinemática, estática, dinámica, está la óptica, la está la electronegatividad, la electricidad, todas esas ramas son de la física. La química también tiene sus divisiones y aquí vamos a presentarles un pequeño mapita donde se explica cuáles son esas funciones. ¿De acuerdo? Aquí está la química y aquí están sus divisiones. Tenemos una química general, tenemos una química descriptiva, tenemos una química analítica y tenemos una química aplicada. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, mire, 4 divisiones. Cada una de estas divisiones tiene su función dentro de esta ciencia. Por ejemplo, la química general. Aquí me dice que estudia los principios teóricos, las reglas y las leyes teóricas. Estos explican cómo se comporta la materia en diferentes estados. Por ejemplo, cuando usted pela una papa, después de cierto tiempo, esa papa se corroe, se pone negrita. Entonces, él estudia, la química general estudia el comportamiento de la materia expuesta a otros ambientes. Ahora, la química descriptiva, que es la segunda división, ya estudia la composición y las propiedades, también los métodos para obtener diferentes sustancias. Y aquí ya entran, por ejemplo, los laboratorios químicos. Aquí ya, ¿qué pasa si yo mezclo, por ejemplo, cloro con aceite? ¿Qué pasa si yo mezclo limón y otro reactivo? Si mezclo hidrógeno, que es un gas, con el oxígeno. Entonces todo eso es lo que estudia la química descriptiva, cómo se pueden obtener diferentes sustancias mezclando, por ejemplo, distintos elementos, o también se pueden mezclar de sustancias entre sí y así obtener un compuesto diferente. Esta química descriptiva se subdivide en dos. Tenemos la inorgánica y la orgánica. Aquí se me escapó la palabra orgánica, pero la segunda subdivisión es orgánica. ¿De acuerdo? Ahora, la inorgánica ya estudia, por ejemplo, la composición de propiedades
y las reacciones químicas de una sustancia inorgánica. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, tiene su botella de Coca-Cola y, por ejemplo, la tiene a la mitad y usted le deja caer un Alka-Seltzer, eso va a hacer, digamos, erosión, digamos, va a generar mucha espuma y hasta puede explotar debido a que es una reacción química inorgánica. Usted sabe que el Alka-Seltzer es una medicina sintética, está hecho de varios químicos y la Coca-Cola también que está hecho de varios químicos, lo cual también hace mucho daño a nuestro sistema debido a que está compuesto de mucho azúcar y el cuerpo humano debe tener una cantidad moderada de azúcar. Entonces, ojo con el consumo de Coca-Cola, por favor. Luego tenemos aquí la subdivisión de la descriptiva orgánica, que esta estudia lo que son los compuestos que tienen carbón o carbono en su estructura. Esto ya es un poco más natural, ¿de acuerdo? El planeta está más que todo cubierto en su mayoría de oxígeno, de carbono y de hidrógeno, entre otros elementos que permiten que la vida sea posible. Si alguno de estos elementos faltara, el planeta se desestabilizaría y prácticamente toda la vida que hay dentro del planeta, o sea, nosotros, los seres humanos, los seres y los otros seres vivos también, prácticamente dejaríamos de existir. Eso pasa también porque todo está en constante equilibrio. También lo podemos ver en física. Cuando, por ejemplo, si la velocidad de la Tierra aumentara o se alejara un poco de su órbita, nosotros saldríamos volando y nos alejaríamos cada vez más del sistema solar y prácticamente como el Sol, los que nos mantienen, por ejemplo, con calor acá dentro de la Tierra, el Sol es el que nos permite tener, por ejemplo, energía. Si nos alejamos de esa fuente, prácticamente moriríamos congelados. Entonces, todo tiene que estar en constante equilibrio. Luego tenemos acá lo que es la química analítica. Y así como su nombre indica, si yo escucho análisis, tengo que pensar, tengo que obtener datos. Y ahí ya entra, por ejemplo, que estudia los componentes de una muestra y sus cantidades. Por ejemplo, si yo tengo cierta sustancia, pongamos un ejemplo. Si yo tengo en un vasito, por ejemplo, un poquito de jugo de naranja, yo quiero saber qué componentes tiene y qué cantidad necesito de cada componente para que ese jugo para que yo pueda hacer un jugo y tenga el mismo sabor y la misma consistencia que el que yo tengo en el vaso. A esto se refiere la química analítica. Ahí ya veo cantidades. ¿Cuánto tengo que echarle? Por cada por ejemplo, por cada 2 gotas de agua necesito 2 cucharadas de azúcar, por ejemplo, o 1 gramo de azúcar. Eso podría ser. Cuando usted también vaya a comprar jugos a la tienda, vea la cantidad de azúcar que tiene. Porque es ahí, por ejemplo, cuando usted, digamos, toma muchos líquidos con mucho azúcar, es ahí donde se produce el insomnio, donde se produce, por ejemplo, la hiperactividad, porque su sistema todavía no ha filtrado todo ese azúcar que tiene en su cuerpo. Lo recomendable es siempre tomar lo que en su casita le hacen, ya sea atolitos, licuados de fruta, que esos son bastante nutritivos y son muy bajos en azúcar, aunque depende también de la fruta que esté consumiendo. Aquí, mire, tenemos dos subdivisiones de lo que es la química analítica. Tenemos la cuantitativa y la cualitativa. Cuando escuchamos cuantitativa, rápidamente nos vamos a pensar a lo que son números. Y aquí ya estudia, dice, los componentes de una sustancia. Y aquí son cantidades, ¿de acuerdo? Aquí yo veo cuánto necesito de tal cosa y la proporción, ¿verdad? Como les decía, si yo, por ejemplo, tengo 1 gota de agua o 2 gotas de agua, en este caso, o 1 centímetro cúbico de agua, ¿cuántos gramos de azúcar necesito para ese centímetro cúbico? O cuánta pulpa necesito para poder, digamos,
obtener esa misma consistencia o ese mismo sabor. Aquí mire, en la cualitativa, aquí como su nombre indica, son cualidades. Aquí ya determinan qué componentes intervienen en una sustancia. Por ejemplo, qué color toma, cuál es su consistencia, si es viscosa, si se vuelve algo ralito o si se vuelve, por ejemplo, todavía o se vuelve sólido o se convierte en gas. Todo eso ya lo va viendo lo que es la química analítica en la parte que es cualitativa. Entonces ya vio que cada una de las subdivisiones tiene sus funciones y esa función le permite a la química conocer todo lo que pasa a través de la materia. Cuando usted también pela una manzana, después de cierto tiempo, si usted no se la come completamente, la manzanita se empieza a negrear. Ese sucede el mismo procedimiento que al tener, digamos, la manzana contacto con el oxígeno, esta se corroe, entra en un estado de oxidación. A veces cuando pensamos en oxidación, pensamos por ejemplo, metal o algo que ya se oxidó, pero la oxidación también puede suceder de maneras distintas, como lo podemos ver en la manzana o en la papa cuando cambian de color al momento de quitarle esa capa de protección y dejamos vulnerable al contacto con el oxígeno. A eso también se le llama oxidación. Acá también tenemos lo que es la química aplicada. Y cuando nos referimos a la química aplicada, ya vemos las aplicaciones de la química en las diferentes ramas de las ciencias. Tenemos, por ejemplo, la química aplicada a la biología, que esa rama se llama bioquímica. Tenemos físico-química, que es la unión de dos ciencias, la física y la química. Tenemos petroquímica. Vamos a ver, ¿qué tan buzos son ustedes para estar navegando en internet y no en redes sociales para andar compartiendo memes? ¿A qué nos referimos o qué ciencias o a qué qué se les viene a ustedes cuando decimos petroquímica? Vamos a ver. ¿Qué pensamos que es petroquímica? Muy bien. Muy bien. Eso es trampa, lo acaba de averiguar. Pero sí, es correcto. Es la ciencia o la parte, digamos, que estudia los componentes o los derivados del petróleo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya mezclamos la química con el petróleo y ya obtenemos la petroquímica. Eso ya se ve mucho también en lo que es la industria del petróleo. Entonces ahí, si usted, digamos, ya sabe una idea o quiere ser petrolero, pues ya sabe a qué rama de la ciencia debe inclinarse. La agroquímica, que es, ya sabemos, la agronomía y la química juntas, donde ya estudiamos los componentes de los fertilizantes, las propiedades de la tierra, qué tan buena es o si es muy fértil para poder cosechar y qué productos se pueden cosechar y qué productos no. Y luego tenemos la geoquímica que nos ayuda a saber, por ejemplo, las propiedades del suelo. Entonces, todas esas ramas son muy interesantes de estudiar. Lamentablemente nosotros solo nos enfocamos a lo general. La química es una ciencia muy extensa, entonces si nos enfocamos a todo, no terminarían nuestros estudios. De hecho, todavía se siguen estudiando varias cosas, así como el campo de la ciencia es tan extenso que todavía no se conocen varios de los fenómenos que suceden aquí dentro de la Tierra. Aquí tengo otro pequeño esquema donde tenemos, por ejemplo, la química y con qué ciencias podemos relacionarlas. Aquí empezamos con la medicina, arriba, ¿de acuerdo? ¿En qué se relaciona la química con la medicina? Eso está bien fácil. A ver,
Pongamos ahí en el chat. ¿En qué podemos relacionar la química con la medicina? Veamos. Relacionemos química con medicina. Muy bien. Pastillas. En este caso sería entonces medicamentos. Muy bien, medicamentos, ya sea en pastillas o bebibles, o en este caso, por ejemplo, la medicina que utilizan para inyectar. Uy, no, qué dolor. Bueno, vamos ahora, relacionemos la química con la matemática. Las fórmulas, señor. Muy bien, correcto. Las fórmulas y los procesos que se utilizan en la química, digamos, no podríamos, vemos funciones o no vemos tanto, digamos, números técnicos como se pueden ver en matemática, pero sí podemos aplicar las reglas que aprendemos en matemática en la química. ¿Cómo? En química existe algo llamado composición, ¿de acuerdo? Y estos compuestos se forman a través de procesos numéricos. Estos procesos numéricos se deben a que cada átomo o cada elemento tiene diferentes propiedades, entonces estas propiedades tienen que pasar por un proceso numérico para ver cuál es nuestro resultado, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde se aplica la matemática. Ahora vamos con la biología. Eso está bien fácil. ¿Cómo relacionamos la química y la biología? A ver. Vamos a ver, por acá ya tenemos a José. José, ¿puede activar su micrófono o puede escribir por acá en el chat? Cuéntenos, ¿cómo puede relacionar usted la química con la biología? Vamos, ¿está José presente? Yo creo que no está presente. Muy bien. ¿Cómo podemos entonces relacionar estas dos ciencias? Eso está bien fácil. Cuando queremos averiguar las propiedades de una planta, qué reacción tiene, por qué sucede, digamos, de que una flor se seca, todas esas partes la estudia la química. Entonces, y se relaciona con la biología porque estamos hablando del medio ambiente, del ecosistema, de seres vivos también. Luego vamos con la ecología, ¿de acuerdo? Para los ecologistas, ¿cómo podemos relacionar la química con esta ciencia? Muy bien. La química podemos relacionarla con la ecología cuando vemos, por ejemplo, el daño que le hacen nuestros residuos o, por ejemplo, la basura que encontramos en la calle al ecosistema. Recuerde que la basura, por ejemplo, el plástico, las bolsitas, el vidrio, tienen compuestos químicos y muchos de estos son muy dañinos para lo que es la tierra, porque eso provoca que la tierra sea infértil. Cuando la tierra es infértil es incapaz de poder producir ya sea plantitas o de hacer crecer árboles. Es muy difícil. Entonces,
Es ahí donde entra la química y empieza a ver el daño que se le está haciendo a nuestro ecosistema. Bueno, la parte de la naturaleza que todavía nos queda, ¿verdad? Ya que nosotros, la raza humana, somos dañina para lo que es la naturaleza. Entonces, luego vamos con la física. Aquí en la física nos vamos a ir, nos vamos a salir del planeta y nos vamos a ir al espacio. Y ahí ya la química entra porque quiere investigar de qué están compuestos los otros planetas, de qué están compuestas las estrellas, qué reacción tiene al momento de juntarse con otra estrella, que si por ejemplo un humano se va a otro planeta, qué reacción va a tener su cuerpo o qué daño puede hacerle físicamente también, porque todo eso ya lo estudia la química. En la ingeniería, ahí ya se aplica bastante la química, dependiendo de qué ingeniería nos inclinemos también. Si es en la ingeniería, por ejemplo, civil, ya vemos los componentes de los materiales, qué tan resistentes son. Entonces, todo eso lo estudia también la química. En la historia, recuerde que toda ciencia está relacionada con la historia también, porque ha sido parte del desarrollo de los seres humanos. Si nosotros no conocemos a veces la historia, no podemos valorar lo que tenemos ahora. Gracias a todos esos científicos que nunca se rindieron al estar haciendo sus estudios o sus análisis, debido a que ellos se preguntaron qué era lo que pasaba con el mundo, por qué sucedía tal cosa. Ellos querían explicar por qué habían fenómenos, cómo era que se provocaban esos fenómenos. Entonces, gracias a ellos, nosotros podemos vivir de la manera en que estamos viviendo ahora. Tenemos al alcance varias cosas, tenemos comida rápida, tenemos también alimentos más nutritivos, se pueden cosechar más cosas, tenemos una cama donde dormir, tenemos una televisión donde podemos ver programas, diferentes programas, ¿verdad? Todo eso podemos también agradecérselo a ellos. La química es parte de la historia, ¿de acuerdo? Y aquí nos adentramos un poquito en la historia. La química empezó desde que el ser humano tuvo curiosidad y creó el fuego. Bueno, en realidad lo descubrió el fuego. Y ahí entonces empezó el estudio de la química. Luego empezaron a ver que, por ejemplo, cómo poder sobrevivir y ya empezaron a fabricar armas. Empezaron a fabricar armas y empezaron a matar animales. Se dieron cuenta que si, por ejemplo, los animales los dejaban mucho tiempo sin poder consumirlos así muertos, entraban en un estado de putrefacción. Entonces, ellos empezaron a ver que entre más pronto lo comieran, mucho mejor era el sabor. Todo eso empezó, digamos, con el estudio de la química. Fueron, digamos, como que probando, ahí sí, a ensayo y error, qué era lo que pasaba si hacían esto o si hacían lo otro. Empezaron a ver también que durante las tormentas, por acumulación de varios factores o de varios elementos en el cielo, se desplegaba la lluvia o se generaban lo que eran rayos, eso generaba también lo que son truenos y así sucesivamente. Tiempo después, ya en el área filosófica, ya existieron los grandes pensadores, que eran los filósofos. Estos filósofos fueron la clave también de que se desprendieran varias ciencias y de que se enfocaran también a una sola área, varios seres humanos. Ellos empezaron a preguntar, ¿qué es lo que pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo corto una flor? ¿Sigue creciendo o se muere? Pero en la era de los filósofos, simplemente se quedaba en dudas o preguntas, no se podría demostrar científicamente. Ellos se basaban únicamente a lo que era la observación. Y como solo observaban, no podían, digamos, varias de sus respuestas que ellos llegaron a concluir no eran ciertas. Por ejemplo, ellos creían en lo que era una piedra filosofal. Para los que ya vieron varios programas o películas que han escuchado, la piedra filosofal, ellos creían
que era, por ejemplo, un elixir de la vida. El que llegara a encontrar la fórmula perfecta para hacerla, iba a vivir para siempre. Entonces, el que llegara a esa fórmula, la iba a distribuir a todos los seres humanos y todos íbamos a ser inmortales, lo cual usted ya sabe que eso no es cierto, porque podemos morir por diferentes circunstancias de la vida, ya sea por enfermedad, por algún accidente, etc. Entonces, ellos también decían que, por ejemplo, se obtenían los diferentes elementos al mezclar diferentes sustancias. Por ejemplo, si yo tenía un área húmeda y tierra, entonces ahí ya se obtenía un elemento y así sucesivamente, lo cual también está demostrado científicamente que hasta la fecha eso es falso, que ahí ya depende de los elementos que tengamos a la mano y así se van creando los diferentes elementos. Ya sabemos que para el agua necesitamos hidrógeno y oxígeno. Entonces, se pueden dar cuenta que la historia es importante, porque de la historia se fueron desprendiendo varios estudios que hasta la fecha de hoy nos han demostrado que fue cierto y que no. E incluso puede que más adelante todo lo que nosotros hayamos aprendido o cuestionado hasta ahora sea, digamos, puesto en evidencia y puede que nosotros, digamos, estuviéramos en lo incorrecto. Entonces, la ciencia va cambiando todos los días. Vamos con la agricultura. La química se relaciona con la agricultura, como se había dicho, en el momento de hacer fertilizantes, de ver qué tan buena es la tierra, de ver las propiedades de lo que se cultiva. Por ejemplo, si es una buena cosecha, todo eso lo estudian en la agricultura. Y luego en la geografía, que se dan cuenta de las propiedades del suelo, qué tan fuerte es el suelo, dónde podemos pisar o no, porque recuerde que hay diferentes tipos de suelo. Uno de los más peligrosos es el suelo que está cerca de los volcanes, porque pueden haber gases volcánicos en la tierra y eso puede provocar muchos daños en su cuerpo. Entonces, si tiene planeado ir a un volcán, tenga cuidado donde pisa, porque no va a ser que resulte dañado. Entonces, a eso se dedica la química. Si usted se puede dar cuenta, la química la encontramos en todos los lugares posibles. Hasta en la casa, al momento de que a usted le dan su comida, si utilizan aceite, ahí ya estamos viendo reacciones químicas. Si usted, por ejemplo, tiene aceite caliente y le deja caer una gotita de agua, ¿qué reacción da? Entonces, todo eso es química. Vamos a ver, creo que tenemos una actividad por acá. Voy a disminuir la pantalla. Y vamos a proponer un nombre, ¿de acuerdo? Ya sea el de ustedes o el de algún su compañero para poder realizar una dinámica, ¿de acuerdo? Propongamos un nombre y un apellido. A ver. Pensemos ahí qué nombre podemos proponer. Solo es un nombre. Vamos a ver, ya tenemos el nombre acá. Diana. Vamos a ir acá. Diana. Ahora necesito un apellido. García. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este nombre? Diana García. Esta persona o estas letras que tengo acá, que pertenecen a esta persona o nos hemos invertido a una persona ficticia, por cada letra que tenemos acá, vamos a mencionar algo relacionado con la química. Empiezo yo. Si vamos con la D, por ejemplo, podemos ir mencionando algo relacionado con la química. Vamos a ver.
Divisiones. La química tiene divisiones. Veamos. Ahora sigamos con la I. Ahora les toca a ustedes. Vamos a construir nuestro acróstico de química con este nombre. Ion, Ion, muy bien. Los elementos, los átomos que pueden ser iones, pueden haber cationes o aniones, dependiendo de si ganan o pierden electrones. Vamos con la A. Vamos, ¿qué? Átomos, muy bien. Entonces aquí le vamos a poner con tilde. Átomos. Vamos con la N ahora. neutrones, Muy bien. Neutrones. Sigamos con la A. No se vale repetir la palabra que ya dijeron. Puede ser otra. Vamos a ver. Pensemos. ¿Qué otra palabra con A podemos relacionar con la química? ¿Podría ser la aceleración? Aceleración. Uy, ahí está muy difícil. En este caso sería más para, para lo que es la física. Así, digamos, podemos relacionar la aceleración con la atracción por ejemplo, de electrones, donde ahí ya sea se comparten o se quitan o ganan electrones. Eso es ya cuando tenemos átomos y queremos hacer, digamos, enlaces. Vamos con la G. Geografía, muy bien. La química se relaciona con la geografía. Vamos a ver. Ahí estamos. Geografía. Muy bien, correcto. Vamos, nos faltan 4 letras. Señor, disculpe, allí en geografía se confundió, puso geografía. Ay, sí, perdón. Bien, es que hay mucho frío, entonces yo por eso puse geografía. Perdón, ahí estamos, ya está corregido. señor, también no tiene bien escrito García. Me faltó la A. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahora, Azufre, muy bien. Correcto. Azufre. La R. Ahí podemos utilizar elementos, así como lo ha hecho Dayana, podemos utilizar elementos de la tabla periódica, algunos que ustedes se puedan saber. rodio, Muy bien. El rodio. Vamos con la C. calcio, Muy bien. Calcio. Y ya nos faltan 2. La I y tenemos otra A por acá. Vamos a ver, chicos, con la I, ¿qué podemos poner acá? itrio, Muy bien. El litrio. Y con la A, americio, también americio. Muy bien. Entonces acá ya hicimos nuestro acróstico. Debemos que en la química hay divisiones, también encontramos iones. Estos iones pueden ser positivos o negativos. Si son positivos,
por ejemplo, han perdido electrones y si son negativos es porque han ganado electrones. Tenemos átomos, los átomos son de diferentes elementos que encontraremos a continuación. Tenemos los neutrones, ya sabemos que, por ejemplo, toda la materia está compuesta de átomos, ¿verdad? Para los que no sabían, pues les cuento. Todos nosotros somos un montón de átomos andando, ¿de acuerdo? Y todos esos átomos son de diferentes elementos, de oxígeno, de hidrógeno, de carbono. Entonces, estos átomos están subdivididos en diferentes subpartículas. Por ejemplo, están los protones, los electrones y los neutrones. Por ejemplo, los protones son con carga positiva. Los electrones tienen carga negativa y estos neutrones no tienen carga. Estos son, como su nombre lo indica, son neutros. Luego tenemos que esta ciencia química se relaciona con esta ciencia que se llama geografía para averiguar las propiedades del suelo. Y acá encontramos una pequeña lista de algunos elementos que podemos relacionar o podemos ir encontrando ya sea dentro de la tabla periódica o dentro también de la naturaleza. El azufre, que es el elemento que más se encuentra en los volcanes, el rodio, el calcio, que lo podemos encontrar en diferentes partes del planeta, en las conchitas, en nuestro cuerpo también, que estamos hechos de calcio, el litrio y el americio, que estos son más difíciles de encontrar dentro de nuestro globo terráqueo. Ya con el tiempo, digamos, vamos a ir viendo dónde se encuentran cada uno de estos elementos. Entonces, les agradezco mucho, digamos, por haberme corregido en algunas partes ahí, yo ya no muy Miraflores, pero muchas gracias. Aquí entonces hemos visto que tenemos buenas bases ya para empezar de lleno con el curso. ¿De acuerdo? Ya en estos días entonces les voy a estar asignando lo que son las tareas y espero que se diviertan haciéndolas. Son muy sencillas de realizar y son muy entretenidas también. Trate esta unidad, digamos, de hacer las tareas lo más interactivas posibles y que usted, digamos, trate la manera de ir analizando y aprendiendo muchas cosas en el proceso. Entonces, finalizamos nuestra clase ahí el día de hoy y nos vemos en una siguiente ocasión. Espero que podamos llevar este curso mucho mejor que en las otras materias, ya que es un curso muy interesante y ahí podemos observar todas las dudas que ustedes tengan, me las pueden decir en clase. Es un curso que da para bastantes preguntas, entonces ahí estamos y nos vemos en una siguiente ocasión, chiquillos, y que pasen un lindo día.